el fraude del transactivista y la estafa a la Liga Progre. De los casos que hemos comentado, nos llamó la atención que varios de los amigos de Andrés Lazo Cruzat son abiertos activistas transgénero. No tenemos nada en contra de ellos, no nos incumbe lo que hagan o dejen de hacer en su vida ni se justifica que los discriminen. Aquí los únicos que nos interesan son los que tienen relación con la Liga Progre. Nuestra intención también es señalar el grave problema que conlleva el cientificismo crudo, donde cualquier tuitero o youtuber se cree científico y escéptico científico por ser un SJW contra todo lo que llaman pseudociencias y hablan del tema de género y feminismo sin estudiarlos. Recuérdese que el propio Andrés ha dicho que quien no sabe de lo que habla no debe hablar, pero no vemos que él ni sus amigos lo practiquen. Hemos visto en otras entradas que la Liga Progre repite mucho que todos sus críticos son conservas o transfobos o homófobos. Queríamos saber de dónde venía esto y tiene que ver con que la lucha que tienen, en un extremo está Danan y otros youtubers como una alienada, que son libertarios de derecha que creen que todo el feminismo es malo, y en el otro extremo están Andrés y su grupo de acoso, que son extremistas ateos que se hacen pasar por izquierda progresista cuando sus ideas son en realidad más de derecha. Los del tipo de Danan no salen de hacer vídeos como destruya una feminista en vivo y los de Andrés son rompía una próvida en vivo, son el mismo contenido de morbo para uno u otro lado, solo cambia la ideología política que tienen detrás. Los de Team Libertario Conservador tienen como fuente a Agustín Laje y Nicolás Márquez, con su libro El libro de la nueva izquierda. Los de la Liga Progre y sociópatas repiten que ese libro está todo mal, que usa fuentes parodia y que los únicos que lo usan son conservas o lajebois. El libro de Laje y Márquez tiene muchos errores, hay muchas críticas, un ejemplo, donde desmontan varias cosas que dicen. Lo que sí negamos es que solo los conservadores tipo Provida apoyen la idea general de Laje y Márquez. Hay ateos extremistas de ultraderecha, blogueros y divulgadores como Richard Dawkins, que niegan que el sexo es un espectro. Así que cuando vean a sociópatas como Juan Antonio Rodríguez Álvarez, diciendo que solo los conservadores rechazan que el sexo es un espectro, lo pueden mandar a saben dónde. LegendaryKnick 2552 @Knick 2552, 21 de agosto. En respuesta a @crítica al extremo, nada nuevo de SHDSPM. Cuando diga otra barrabasada solo pásenla para contribuir a echarlo de Twitter por homofóbico ya de personas trans. Que cuide su cuenta ese intento de hombre. 6 LegendaryKnick 2552 @Knick 2552, 14 de agosto. En respuesta a @avos se da golpes de pecho un 4C0S4 dor de personas trans y otro aleluyó del montón que solo le interesa hacer de cuenta que su conciencia está tranquila después de calumniar y difamar a personas inocentes que solo se la deben a un dios inexistente. El sociópata Juan Antonio es un acosador y troll de extrema de derecha mexicano con ideas fascistas que se siente dueño de internet, cree que todos son de su condición, no tiene ningún conocimiento en ninguna rama de la ciencia, toma medicamento psiquiátrico y tiene predilección por reproducir CP y crear decenas de multicuentas en todo internet. Recomendamos no interactuar con él y denunciarlo en lo posible. Literatura trans que dice: la Liga Progre comandada por el actor peruano Andrés Lazo Cruzat tiene de referencia a un tal Matías Suárez Olce Vandercine, un ex estudiante trunco de artes plásticas. En un video Matías dice que refutó a Laje y lo que siempre repite la Liga Progre. Somos de mente abierta y queríamos saber más. Nos llamó la atención que Matías dice que su intención es criticar la desinformación, pero en cuanto vimos que varios de a los que agradece son ateos extremistas, nuestra alarma sonó. Sus fuentes son un documento en Google Docs. Esto no es nada malo, lo que sí es que el formato es tan atroz que nos dio pena. Y no es tanto el formato, sino que en su video se la vive repitiendo que solo se basa en fuentes acreditadas, pero no es así, varios son artículos en periódicos
Nosotros podemos apostar que charlatanes como Andrés Lazo Cruzat, Valkraix Borja, Somovilla del Saz Shiro Danifa, ni siquiera leyeron los artículos que su Mesías Matías comparte. En la palabra de nadie @Matsuarezolce Matsuarezolce La Plata, se unió en junio de 2020. 119 siguiendo 347 seguidores Matías. Varios transactivistas de la Liga Progre repiten casi la misma lista de los estudios que menciona Matías. Del documento de Matías excluimos todos los artículos en diarios de periódicos y nos quedamos con los que son fuentes realmente acreditadas en revistas de salud o manuales médicos. Hacemos un resumen de ellos. Disforía de género y transexualidad. Definen los conceptos de identidad, sexualidad y rol de género, que transgénero es un trastorno psiquiátrico en el que el paciente cree que su identidad no corresponde a su sexualidad y tiene un fuerte deseo en que lo traten como si fuera del otro sexo. En casos extremos el paciente desea imitar físicamente al del sexo opuesto. El manual dice que para ser transgénero se necesita un diagnóstico y no solo colocarse un banderín multicolor o pronombres. Incluso los transactivistas difunden imágenes donde admiten que el sexo biológico es hombre/macho o alguna alteración cromosómica, que la orientación es por quien se sienten atraídos y la identidad es con que se identifican. La expresión sería si la vestimenta, maquillaje, adornos, ademanes, etc. La imagen que presentan está llena de contradicciones. Sexual Orientation, Controversy and Science. Es una revisión que trata de justificar la homosexualidad a partir de la existencia de ella en otras especies animales. Nadie en su sano juicio hoy duda de que otras especies tienen casos atípicos de homosexualidad, eso es un hecho científico bien documentado. Lo que nos preguntamos es, ¿hay animales de otras especies que son transgénero? Lo único que pudimos encontrar son pequeñas similitudes entre reptiles, peces, como el pez payaso que es genuinamente transexual, o pájaros que se comportan como si fueran del otro sexo. Si se enfocan solo en las similitudes se cae una falacia. Los activistas trans dicen que esos ejemplos les dan la razón, pero los transgénero humanos no tienen la capacidad de cambiar de sexo biológico a voluntad como lo hacen los peces payaso, ni lo hacen para defender a sus crías. Inyectarse hormonas no hace que un hombre que se siente mujer pueda embarazarse como si lo hace un pez payaso. El proceso de hermafroditismo en el pez payaso es irreversible. En el caso de un hombre que hace una vaginoplastia trans no puede recuperar su pene, pero sí puede arrepentirse. No quedamos en que las TERF eran las que tenían una obsesión con los genitales. Molecular Basis of Gender Dysphoria, Androgen and Estrogen Receptor Interaction. Es un estudio que intenta justificar que la disforia de género tiene bases moleculares. También la psicopatía tiene bases moleculares, pero eso Matías no lo dice, a partir de diferencias hormonales en el cerebro. El estudio no tiene doble ciego, su calidad es baja. 2D, 4D Suggests a Role of Prenatal Testosterone in Gender Dysphoria. Metaanálisis que intenta justificar que las bases moleculares de los transgénero vienen determinadas desde el nacimiento por menores niveles de hormonas en transhombres. Tras un ajuste con un Macon modelo RE encuentran ligeras diferencias. Lo que nos es muy interesante es que dicen, Vogue provide evidence for prenatal the effects of GD, gendered play behavior, autism, and sexual orientation. However, aggression is a potential exception. Henry Roman Paladin, que si naces con menores niveles hormonales y según tus cromosomas, tienes mayor probabilidad de tener autismo. La Liga Pro que le gusta mucho romantizar el autismo sin ver los problemas que conlleva. Pros y contras de los tratamientos hormonales desde el punto de vista de la endocrinología pediátrica. Estudio que trata de justificar la hormonación precoz en trans porque los riesgos son menores a los beneficios sociales y psicológicos. Que dicen que lo hacen porque los trans son estigmatizados, casi lo mismo que decir que
Como los afroamericanos son discriminados, hay que pagarles tratamientos para ser blancos y rubios. Un placebo que las clínicas de reasignación venden para tener clientes satisfechos y aprovecharse de personas con autoestima baja. Guías de práctica clínica para la valoración y tratamiento de la transexualidad. Lo mismo que el manual Merck. Para decirte que eres transgénero necesitas un diagnóstico psiquiátrico, y en el artículo, ni los estudios biológicos, ni los psicológicos proporcionan una explicación satisfactoria de la aparición de esta situación en estas edades. El resto es sobre las intervenciones hormonales o quirúrgicas. Ensure Incomprehensive Care and Support for Transgender and Gender Diverse Children and Adolescents. Es un documento que justifica una mayor integración familiar y social de la identidad trans para ayudar a su bienestar. Nada más. Hormonal Treatment in Young People with Gender Dysphoria, a Systematic Review. Lo mismo que el anterior, con la diferencia de que es una revisión de la calidad de los tratamientos hormonales. Low Quality Evidence Suggested Hormonal Treatments for Transgender Adolescents Can Achieve Their Intended Physical Effects, but Evidence Regarding Their Psychosocial and Cognitive Impact are generally lacking. Traducido. Los tratamientos hormonales para el bienestar de los transgéneros se basan en evidencia de paupérrima calidad. Ni uno de los estudios tuvo doble ciego ni aleatorización. Sobre lo trans. Aportaciones desde la antropología. Comentario de un antropólogo que dice que los trans se pueden estudiar desde lo social. ¿Acaso alguien ha negado eso? También se estudian las sectas, las religiones, los grupos de ateos. Una cosa que dice es, se sigue viendo a la mujer transexual como en realidad un hombre. Y la insistencia de ella en su condición femenina no se interpreta como algo real, sino como un simple signo de afeminamiento, asociado también a determinadas imágenes y figuras populares de la homosexualidad, la vestida o el joto. Parece que el que escribió eso no se ha dado una vuelta en Twitter para ver que cientos de perfiles trans se dicen a sí mismos jotos. Surprise for Archaeologists from Terronska Street. Un hallazgo arqueológico que parece demostrar que antiguamente había chamanes transgénero. Si ese chamán viviera en la actualidad, la Liga Progre estaría ahí para llamarle magufo o estafador. La lógica de la Liga Progre ateo extremista es esta. En Twitter, miren, una perf que se dedica a echar las cartas. Ahí hay una feminista magufa que usa homeopatía y se pone agujas de acupuntura. Seguramente es una enferma mental y de derecha. Hay que reportar su cuenta para que se la suspendan. Cuando es en las noticias. Oh miren, han encontrado imágenes de brujos, reyes y chamanes que se vestían de mujeres. ¿Lo ven, malditos magufos? Había trans en la antigüedad. Gender Identity Disorder in Ruins. A Review of the Case Report Literature. Es un reporte de casos. Matías dice que los reportes solo los usan los magufos. ¿En qué quedamos? Y el reporte de caso menciona que los factores epigenéticos tienen más peso, algo que muchas veces niegan los de la Liga Progre. Biometric Characteristics of the Pelvis in Female to Male Transsexuals. Miden las pelvis de cis y trans biológicamente mujeres. Hubo algunas diferencias en la anchura y eso demuestra que hubo un proceso de masculinización. El estudio no tiene doble ciego y una muestra muy baja. The present study was not free from certain limitations, including the small number of the studied patients and the fact that the model was not tested by classifying new cases. No queda nada claro cómo este estudio demuestra que hubo cambios como lo logran los peces payaso. Finger Length Ratio, 2D, 4D, in adults with gender identity disorder, intentan demostrar que los transgénero tienen un poco más grande la mano derecha que los del grupo cis. Sin doble ciego, muestra pequeña y la influencia de las hormonas fue muy débil. Ni está claro cómo es que tener un poco más grande la mano derecha demuestra que tener una fuerte convicción o sentimiento de desear de ser del otro sexo es un atributo relevante. Su intento es muy parecido a la hipótesis de que el largo del dedo índice refleja el
Largo del pene. Solo en el grupo de transmasculinos hubo una ligera diferencia, en el de transfemeninos. No hubo ninguna diferencia en el nivel de significancia, cuando en ambos grupos se esperarían diferencias. El resultado indica que la diferencia del primer grupo es posiblemente debido a sesgo del observador. The relationship between second to fourth digit ratio and female gender identity, estudio. Similar al anterior, simple ciego pero no randomizado, muestra baja, 37 personas. Las diferencias fueron detectadas en puntajes subjetivos como el social y real gender identity, el persistent gender identity y el perceived gender identity. Esto nos llama mucho la atención porque personas como Matías dicen que los estudios de acupuntura o homeopatía son basura porque algunos miden escalas subjetivas de mejoría. Opposite effects of androgen receptor CAG repeat link tone increased risk of left-handedness in males and females. Sin doble ciego ni grupo control, intentan demostrar que las testosteronas aumentan la probabilidad de que sean de mano izquierda. Es una correlación sin causalidad, una frase que usualmente repiten personas como Matías. No lo aplican cuando no les conviene. Fraternal Virtual Order, Family Size, and Male Homosexuality. Meta-analysis of Studies Spanning 25 years. Intentan demostrar que la orientación sexual está determinada desde el nacimiento y por orden de los hermanos. No habla de la disforia de género. Anatomic Variation of the Corpus Callosum in Persons with Gender Dysphoria. Simple ciego. Comparan diferencias en el cuerpo calloso de transfemeninos, transmasculinos y cis. El estudio es totalmente negativo. By analysis of variance, there was no statistical difference between any of the groups using to define the area and shape of the corpus callosum and its splenium. A significant difference could not be demonstrated between the sexes or between transsexual patients of either sex and controls. Callosal shapes at the mid-sagittal plane. Three differences of normal males, normal females, and hid. No es un estudio propiamente, es un modelo matemático que intenta demostrar que debe haber diferencias ligeras en el cuerpo calloso de hombres/mujeres trans. Solo encontraron una diferencia en un parámetro de su modelo cercano a la identidad de género subjetivo. Neuroimaging differences in spatial cognition between men and male to female transsexuals before and during hormone therapy muestra que los cerebros de trans parecen tener patrones de activación diferentes de los cis pero no mejoraron con tratamiento hormonal. El estudio no fue doble ciego y our sample size was still relatively small compared with typical sample sizes in studies solely ideally with healthy subjects. A review of the status of brain structure research in transsexualism reporta cambios fenotípicos en el cerebro, estudios de escasa calidad metodológica, donde están los cambios como los del pez payaso. Mental health of transgender children who are supported in their identities. Estudio para valorar la salud mental de los transgénero. No es un experimento. Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender. La reasignación sexual solo mejoró estatus psicológicos de los trans. Nos llama la atención que Matías dice que las pseudociencias son las que usan solo estudios de encuestas, pero aquí lo tenemos usando encuestas de bienestar psicológico. The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism. Es un libro que pretende demostrar que la identidad transgénero tiene bases no solo psicológicas sino biológicas. Son 14 capítulos con una bibliografía escasa en cada capítulo basado en estudios no controlados o pobremente controlados. Nos llama la atención que en un capítulo el autor dice que la identidad de género es lo mismo que creer que una persona tiene dos espíritus. Duo spirit transsexuals and transgender people report that they have both masculine and feminine spiritual experiences y spirituality is of great importance and should continue to be studied scientifically because it is a valuable and common human experience. No habíamos quedado en que los de Liga Progre dicen que los que creen en una experiencia espiritual son magufos. ¿Qué tiene que decir el troll Juan Antonio sabiendo que el autor favorito de su amiga
Danifa dice que la espiritualidad debe ser estudiada. Veremos al fanático de Juan Antonio organizando una campaña de linchamiento contra él. Autor del libro que adora Danifa. El fraude. Tras unos meses Matías hizo un comentario en su vídeo que nos llamó la atención citando el blog de la charlatana de Daniela Argüello Danifa, que solo nos dio risa porque es evidente que no sabe de lo que habla. Matías, no dimos a la tarea de verificar lo que dice, la supuesta revisión ni es tal ni es de la Cochrane. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la parte superior del estudio se menciona Cochrane Central Register of Controlled Trials. La revisión que Matías menciona fue publicada en el Journal of Sexual Medicine. Cochrane solo indexa artículos que potencialmente pueden ser tenidos en cuenta para futuras revisiones, nada más. La supuesta revisión no es más que un ensayo observacional, esto se especifica en el resumen del artículo. Nos dice que Matías muchas veces no lee ni lo que cita. El estudio no dice nada de la eficacia de la terapia hormonal, sino de los efectos secundarios. Matías es tan ignorante que ni siquiera se le ocurrió leer lo que cita. El estudio dice que el tratamiento hormonal parece que no se asocia con efectos secundarios graves, pero we did not have a blinded clinician to determine the clinical effects of the treatment, which may possibly induce a bias. Que nuevamente los estudios que tanto presume la Liga Progre son principalmente estudios de calidad paupérrima con analogías falsas. El pez payaso es trans, por eso los transgéneros se justifican biológicamente. La Liga Progre quiere hablar de ciencia y divulgar material LGBT y repiten que correlación no es causalidad, pero se parecen mucho a los creacionistas y relativistas posmodernos usando unos cuantos estudios, la mayoría no controlados, que no demuestran causalidad. Cuando encuentran diferencias solo lo hacen en la longitud del dedo o tamaño de la mano derecha o izquierda, un cambio casi imperceptible en el tamaño de las callosidades, unos cuantos cambios ligeramente significativos, muchos en el límite de la significancia estadística, entre la anchura de la pelvis o algún parámetro en la dentadura. La ironía es que los transactivistas y ateos extremistas les gusta mucho poner la imagen de no correlación. Dicen que no se puede reducir a los genitales, pero ¿dónde están los cambios en la densidad ósea entre trans y cis, que es un parámetro más objetivo? Según estudios, el riesgo de padecer osteoporosis es el mismo en ambos grupos, como es que un hombre trans a los 40 años evitará tener que hacerse un examen de cáncer de próstata. Hay un mito de que las mujeres tienen próstata femenina, su nombre correcto es glándulas de Skene. Hay muy pocos estudios sobre su fisiología y solo unos cuantos investigadores les llaman próstata. Nuestro problema no es que intenten defender las bases biológicas de la identidad de género, sino que activistas extremistas se quejen del engaño y terminan por engañar a otros. La combinación de SJW y ateísmo extremista es el de un sectario que no admite errores. Ahí tenemos a Juan Antonio, Andrés Lazo, Dante, y otros tantos que en lugar de hacer un mundo mejor cambian la religión por la ciencia como si fuera una religión. Se la viven odiando cosas como la homeopatía o la acupuntura porque sus conceptos provienen originalmente del vitalismo y no les gusta que haya estudios publicados de estas ramas, pero quieren validar las bases biológicas de la identidad de género, que incluso es reconocido como un trastorno psiquiátrico, tiene su base en la creencia mágica y mística de que con tener la convicción se puede convertir una persona en otro del género opuesto, con estudios de mala calidad, sin grupo control muchas veces, y que hasta sus propias revisiones advierten que las diferencias con grupos cis son muy débiles. Y no hay excusas, los presupuestos que los gobiernos asignan a la acupuntura y la homeopatía son muy pocos, pero los trans reciben millones tanto de gobiernos como de fundaciones como Soros, y los estudios que publican son en general de menor calidad que los de homeopatía y acupuntura. Doble careta. En su video Matías al inicio dice que los estudios de homeopatía son basura y que los de los transgéneros son súper buenos. Nos dimos a la tarea de evaluar lo que dice. En un metaanálisis de un producto homeopático que solo incluye ensayos controlados doble ciego con cientos de participantes. There is insufficient good evidence to enable robust conclusions to be made about Oscillococcinum marca registrada in the prevention or treatment of influenza and influenza-like illness.
Our findings do not rule out the possibility that oscillococcinum marca registrada could have a clinical useful treatment effect but, given the low quality of the eligible studies, the evidence is not compelling. Pero cuando se trata de un meta-análisis de los tratamientos hormonales, no se encontró evidencia suficiente para determinar la eficacia o la seguridad de las estrategias de tratamiento hormonal en las mujeres transgénero en transición. Esta falta de estudios muestra una brecha entre la práctica clínica actual y la investigación clínica. Se necesitan ECA sólidos y estudios de cortes controlados para evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de la terapia hormonal, utilizada sola o en combinación, para las mujeres transgénero en transición. En la próxima repetición de esta revisión se incluirán estudios de cortes no controlados, ya que la revisión ha demostrado que dichos estudios proporcionan la evidencia de más alta calidad actualmente disponible en este ámbito. Al hacerlo se tendrán en cuenta las limitaciones metodológicas. En la revisión Cochrane no encontraron ni uno solo estudio que valiera la pena para el metaanálisis. Los estudios de homeopatía son por lo general de mayor calidad y ni eso garantiza que una Cochrane los acepte como el ejemplo donde los autores exigen mejores y más estudios controlados. Pero en el caso de los tratamientos hormonales para los trans, en lugar de exigir mejores estudios, rebajan el umbral a ensayos no controlados porque, ellos mismos lo dicen, los únicos estudios de mejor calidad que tienen son esos, y saben que los ensayos controlados son de baja calidad, saben que cuando meten ese tipo de ensayos el efecto que tanto buscan desaparece. Es la ciencia trans, con millones de dólares detrás, instituciones, apoyo en los medios, divulgadores y verificadores, solo ilusión, engaño y mucho dinero para exprimir. No sabemos si esto podría cambiar en el futuro, pero por el momento muchos de los estudios que se usan en defensa son de baja calidad. Lo que sí podemos decir es que Matías Suárez Olce es un charlatán que no leyó ninguno de los estudios que cita en su video, que solo se conforma con repetir lo que algún psicólogo le contó por ahí. Lo mismo aplica para charlatanes como Andrés Lazo Cruzat y otros como Val Creix. Si eres un pro vida que cree en Dios, y dices que los homeópatas o los acupuntores son idiotas porque supuestamente no hay estudios, eres un hipócrita. Pero si eres un ateo extremista que dice que la homeopatía o la acupuntura son magucerías y usas como apoyo estudios trans de mala calidad, eres un hipócrita y no le tienes nada que envidiar a Laje y Márquez. La moraleja es que el fanatismo no tiene bandera, ni religión, ni partido político, ni género. Estudios trans. Cuando a los transactivistas les dicen que el sexo es binario, en lugar de refutar esto responden con que el sexo no se reduce a los genitales o el sexo y la identidad de género son diferentes, tratan de desplazar la pregunta. Por ejemplo, en la revisión Neurobiology of Gender Identity and Sexual Orientation los resultados siempre son los mismos en caracteres secundarios. Un pequeño aumento en el nivel de hormonas, en el grosor de las callosidades, en la longitud del dedo tal o el tamaño de la mano o la pelvis, algunos cuantos cambios epigenéticos, pero nunca cambios a voluntad en los cromosomas. Todos los cambios de los que se jactan se pueden explicar por otras causas. Un transactivista puede acusarnos de que eso no tiene importancia, pero no es así porque usualmente hablan de los intersexuales para justificarse donde sí que hay cambios cromosómicos y de nacimiento. Si su argumento es que los caracteres sexuales secundarios, vello púbico, barba, senos, que pueden ser alterados con hormonas, no hay ninguna razón para no aceptar a los transespecie, porque estos se pueden hacer modificaciones en el cuerpo y pueden aludir que son caracteres secundarios, ponerse plumas en los brazos, cola biomecánica, o se pueden inyectar hormonas para aumentar la masa muscular e implantarse cuernos para parecer un toro, y si se sienten un toro se ajustan mucho a la definición de fuerte convicción de sentirse del otro género, pero aquí sería una fuente convicción de sentirse de otra especie, etc. Si la Liga Progre no acepta a los transespecies se les puede llamar transespecifóbicos, y no, este no es término inventando por nosotros, es usado por otros activistas del LGBTQ. @Danifa 5 de julio 2020. Yo, X caso no es transedad, y este video lo confirma. Ser no pensante, fake news de personas trans especie dan y no se cansan de hacer el ridículo con casos falsos. En 2020 la acosadora Daniela Argüello negó que los transespecie existieran y los discriminó como producto de fake news. Daniela Argüello es una transespecifóbica. Pato B @patobmo en respuesta a marca registrada Tavigra y Cat @Eduardo Blancón 2 y @Atoslefere de hecho no
Existe evidencia científica de la existencia de una condición llamada transespecie, pero si existe evidencia científica de la existencia de la transexualidad, se cae tu falacia. 12 p.m., 23 de septiembre. 2020, Rutherford y pone otro activista LGBT que dice que los transespecie no existen. Crítica y extremo @critical extremo 2 de noviembre. 2020 y vuelve Tiana a mentir. El caso de Peter se utiliza para relacionarlo con el LGBT más diciendo que se identifica como un perro transespecie. Eso es totalmente falso. Increíble que quieran normalizar enfermedades mentales. Anca @noseast 0L0 /man15 un delirio total. Mi solución. Bala Andrés Lazo Cruzat. Critical Extremo, es el líder de la Liga Progre y dice que los transespecie tampoco existen. Intoxicado de Schrödinger o von Schrödinger respondiendo a @tiago10 @aluzcan _ y 3 más. ¿Y eso qué tiene que ver con tus mentiras sobre los mitológicos transespecie? Déjame adivinar, la ventana de Overton. Esa idea que todos ustedes usan para justificar su odio, pero que ninguno entiende. 9:19 p.m. 5 de mayo. 2020, Rutherford Android 2 me gusta el químico Julio César Lozano Áviles dice lo mismo que su líder. Otro ejemplo lo tenemos en una publicación mal hecha publicada por Álvaro Bayón Medrano en una revista de pacotilla llamada El Escéptico. Este biólogo intenta justificar la transexualidad porque existen intersexuales y que por esto el sexo es bimodal identitario lo llama, y no binario, por reducción al absurdo. Como hay niños que nacen con polidaptia los hombres y mujeres no pueden decir que tienen 5 dedos, sino un espectro biomadal de dedos. Como nacen niños con retraso mental, síndrome de Down, otros son psicópatas y otros más sociópatas o con trastorno límite de la personalidad. Las personas no pueden decir que tienen una mente, sino un espectro de mentalidades todas sanas. Como hay hombres que tienen ginecomastia son mujeres porque patatas. ¿No llama la atención que el biólogo Álvaro Bayón dice en su artículo el ser humano es la única especie con individuos que expresan homofobia, transfobia y otras formas de odio contra la diversidad, pero cuando se trata de cosas como acupuntura o medicinas alternativas que son una expresión igualmente de diversidad dice que todas son pseudociencias y estafas? Parece que su mente solo funciona en la dirección que según le conviene. Otro párrafo es cuando dice que si el transgénero fuese un constructo social, estudiar biología sería irrelevante en ese caso, ya que la biología nada tendría que decir, ni a favor ni en contra. Su comparación es una tontería porque dice que la acupuntura es solo efecto placebo. Algunos estudios dicen que parece tener un efecto más que placebo, pero si eso fuera cierto también se estudia con biología porque ese efecto tiene mecanismos neurobiológicos. Bayón dice tener un doctorado pero nos dejó mucho que desear con su artículo bastante mal hecho, y lo defiende por algo, lo citan mucho en plataformas como Maldito Bulo, agencia de verificación financiada por la Fundación Soros. Esto no es una teoría de la conspiración, lo dicen ellos. La Wiki Pseudociencia, una página montada por un troll de tiempo completo que se hizo pasar por farmacólogo, es tomada como referencia por muchos de la Liga Progre y se monta en el bus de la investigación transactivista. Esto tampoco nos sorprende, decenas de párrafos mal escritos, sin referencias, nada. La Wiki Pseudociencia es como leer un folleto escrito por el Estado Islámico. ¿Por qué ningún transactivista ha sido capaz de demostrar que un transfemenino o un transmasculino tiene la capacidad de cambiar de sexo a voluntad como un pez payaso o en su defecto de tener cambios cromosómicos como un intersexual? No dar evidencia de esto deja en dos situaciones a los charlatanes de la Liga Progre. O aceptan que el sexo biológico no es realmente un espectro o aceptan que los transespecies son una realidad y si los rechazan los discriminan y se les puede llamar transespecifóbicos y denunciar tanto civil como legalmente por ser antiderechos. Genetics. El transactivista El Endica suele atacar usando un libro llamado Genetics a Conceptual Approach. Endica es un troll que nunca responde más allá de poner memes en su cuenta. Y hemos visto que otros transactivistas repiten la misma imagen. El troll Endica no leyó el libro de Genetics, solo copió una imagen que viene circulando en internet por otros transactivistas. La imagen real viene del capítulo 6 y lo único que dice es que el género no es lo mismo que el sexo, que el género es cultural o individual, pero el sexo biológico lo determinan los genes. Los transactivistas no ponen la página completa porque saben que no les conviene. El libro separa la intersexualidad pero no hace ninguna mención sobre la disforia de género.
En el resto del libro no hay ninguna referencia sobre que el sexo es un espectro biológico. Envika no lo dice porque no le conviene que otros lean el libro. Sex Redefined. Otro de los artículos que los transactivistas de la Liga Progre repiten es un artículo publicado en Nature por Claire Ainsworth, una periodista que dice que hablar de dos sexos es muy simplista. Los transactivistas dicen que Ainsworth demuestra con estudios que hay más de dos sexos, pero si leen y miran la tabla de su artículo habla de que el sexo es un espectro en cuanto a anomalías cromosómicas, y los que no tienen esas anomalías sus cromosomas siguen siendo los de macho o hembra con moderadas o ligeras variaciones en caracteres secundarios. Le preguntaron a Claire qué opina y dijo que el sexo es binario pero con variaciones anatómicas y fisiológicas, no que hay tres sexos. La revisión de Cornell en el mundo de los transactivistas usualmente suelen mencionar que alguien hizo una revisión en la Universidad de Cornell sobre la salud mental de los trans con 55 estudios que demuestran que la transición aporta bienestar. Nos parece muy extraño que la revisión no tiene ningún autor o autores, no hay ninguna sección de cómo hicieron el estudio, sino un resumen corto sin ningún criterio para evaluar la calidad de los estudios. Esto no nos sorprende. La revisión fue terminada en 2017 y la página web actualizada en 2021, pero sigue sin haber un informe ni publicación, solo la lista de estudios que usaron como fuente. Todos son cuestionarios que miden alguna mejora en el desarrollo laboral o en la calidad de vida, ninguno de estos demuestra que el sexo es un espectro. Una investigadora de California analizó todos los estudios de la revisión Cornell y encontró que los estudios incluidos son de baja calidad y que los métodos son un fraude. Activist-driven transgender research methods are incompetent and reckless. Anonymous Cornell University authors did very poorly in conducting a systematic review. Findings of this document should be ignored. El NHS cubre los bloqueadores hormonales como la gonadotropina, pero la evidencia en que se basan fue toda de mala calidad. The critical outcomes for decision making are the impact on gender dysphoria, mental health and quality of life. The quality of evidence for these outcomes was assessed as very low 13 using modified grade. Es la misma conclusión a la que hemos llegado nosotros independientemente. Los transactivistas nos podrían acusar de que el reanálisis no ha sido revisado por pares aún, pero esto los haría hipócritas porque la revisión de Cornell nunca fue revisada por pares. Esto es muy extraño para una universidad que rápidamente podría haberla enviado a una revista de buen cuartil. Parece que los autores anónimos de Cornell no enviaron su revisión para evitar el riesgo de que les retractaran su artículo por mala conducta científica. Una revisión más reciente Effect of Cross-Sex Hormones on the Quality of Life, Depression and Anxiety of Transgender Individuals. A Quantitative Systematic Review que estudia el efecto de la hormonación en la calidad de vida, depresión y ansiedad pone lo mismo. Los estudios con resultados más impactantes son los que suelen ser menor calidad. The findings of this systematic review, using the best available evidence, do not demonstrate that the use of cross-sex hormones in a transgender population, as defined by the DSM criteria, definitely improve quality of life and the related psychological conditions of depression and anxiety using tools that are currently validated for these measures. The included studies found improvement in the scores for the outcomes and concluded that the hormones were responsible for this improvement. However, the certainty of these conclusions is low average, and the reason for this improvement is not completely understood, nor is it explored in any of the included studies. Nuevamente confirman lo que decimos, la identidad de género y su bienestar psicológico no tiene relación con el tratamiento de reasignación de género ni el tratamiento hormonal sino con el apoyo familiar que reciben. Las cirugías de reasignación y los tratamientos hormonales parecen ser un buen placebo, nada más. Esto no es una conclusión derivada de malvados conservadores pro vida o libertarios, es lo que dice la propia investigación trans. Cuentas como la de Shirok y otros como Norami Kim Mix Paper son a lo mucho anunciantes de placebos e ilusiones para engañar o aprovecharse de personas con disforia de género, si es que lo tienen. Youtubers como la gata de Schrödinger se basan en menos estudios, no hay ninguna duda de que el contenido de su vídeo es en gran parte falso. La Liga Progre no es ninguna fuente científica, ni su posición se basa en ciencia sino en fraude, humos y estudios de baja calidad. La paradoja de la intolerancia. A los transactivistas más agresivos no les gusta que los cuestionen y acusan a cualquiera de transfobia porque Karl Popper dijo que no se debe tolerar al intolerante. Pato B @patommo. Sigo la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, liberal, no se puede ser tolerante con la intolerancia, porque la intolerancia terminará destruyéndola.
Tolerancia 5:47 pm 2 de septiembre 2019, Ruiterfor y pone 2 me gusta. Tebano @Tebano11 respondiendo a @Aidel 26 32 05 79 @Libertad surja y 2 más lee a Popper, la libertad de expresión no da cabida a discursos que buscan aniquilar las libertades. No tiene sentido defender este tipo de ideas, ni gastar tiempo discutiéndolas. No se deben censurar, pero si los la emiten deben hacerse responsables de las consecuencias. 12 am 5 de abril 2021, Twitter for Android un reduet un citar duet 6 me gusta. Sergio Jiménez @Sergio Noenlab, 6 de diciembre 2020 El respeto es lo único importante, la tolerancia no debería ser un valor matizo. Todos entendemos que el respeto debe ser recíproco y que las faltas al respeto no son tolerables, por tanto, el respeto está bien delimitado, la tolerancia es resultado del respeto al derecho ajeno. Sergio Jiménez @Sergio Noenlab en respuesta a @Sergio Noenlab. Jerónimo Zarco siendo la tolerancia un valor deseable, nace la paradoja de la tolerancia. De Karl Popper se tolera como resultado de la convivencia respetuosa, se puede dialogar, discutir con el mayor respeto, pero es absurdo creer que una consecuencia del respeto tenga que estar siempre ahí. 2:44 pm 6 de diciembre 2020, Twitter for Android 1 me gusta. La imagen que tomaron es de Pictoline. Alguien hizo el favor de corregirla. Progres vs Progres. Andrés Lazo usualmente se queja de que según le atacamos y acosamos, hostigamos y difamamos porque tiene una postura progresista y / o científica. Nuestro problema es que nunca lo hemos visto defendiendo esa postura científica porque su contenido solo es basura basada en chismes y rumores. Andrés no tiene ni conocimientos científicos, ni es sociólogo, ni es filósofo, ni es psicólogo, ni nada que se le parezca. Lo más amable que se puede decir de él es que es un actor trunco activista y es todo. Las mentiras de Andrés son muy fáciles de refutar. Medios como Spiket, que tienen noticias cargando contra la homeopatía o la acupuntura, ahora tienen que reconocer que algunos transactivistas son grupos de odio y bully. Spiket no es un medio precisamente conservador sino fundado por progres, así que cuando Andrés Lazo Cruzat se queja de que lo atacan por ser progremiente. Las ideas que defiende Andrés no son producto de la ciencia iluminista de la Revolución Francesa, sino del posmodernismo ramplón en su versión relativista moral. Él en Plutrose menciona que la ideología trans, en lugar de mejorar el estatus de la mujer ante el hombre, fortaleciendo la misoginia y da más poder a los movimientos más conservadores y extremistas, irónico. En este blog hemos confirmado reiteradamente que el grupo de odio de Andrés Lazo Cruzat es conformado por una mayoría de activistas trans. Que otros progres y ateos veteranos estén atacando a la ideología que vende Andrés no debería causar ninguna sorpresa, son el hijo bastardo que engendraron los primeros movimientos de activistas de ateos extremistas, igual que los conservadores engendraron grupos de neonazis neofascistas. Esta comparación puede parecer muy radical, no lo es cuando hay una manada de transactivistas amenazando de muerte como hicieron contra la escritora J.K. Rowling, vídeos de odio con amenazas de muerte, y amenazas contra un profesor, ni cuando hay trans que se creen superiores. Nosotros también recibimos amenazas de muerte de varios de los amigos de Andrés Lazo Cruzat, no es ninguna casualidad. Y no lo es porque Andrés quiere prohibir la homeopatía diciendo que no hay estudios, pero en esta entrada hemos demostrado que el nivel de evidencia de los estudios de homeopatía es mucho mayor y equivalente al de muchos estudios de medicina convencional, pero los estudios de la terapia de hormonación son todos de mala calidad. ¿Dónde está Andrés pidiendo que se prohíban esas terapias? Andrés anunciará prohibir la venta y financiación pública de inyecciones placebo hormonales. Las terapias de reconversión se han comenzado a prohibir en varios países. ¿Por qué no vemos a la Liga Progre pidiendo lo mismo con las terapias hormonales? ¿Por qué Andrés no hizo un video sobre las amenazas de muerte que hacen activistas trans? Porque el género es un tema muy delicado que tiene sus claroscuros. Exhortamos a combatir a falsos divulgadores y estafadores como Andrés, que en todo caso pueden hacer que una persona tome decisiones equivocadas, y sugerimos confiar en canales y medios que se basen en fuentes científicas. Alternativas bien fundamentadas en fuentes y asesoradas por biólogos con PhD son el canal de Paradox Institute.
No negamos que en algún momento pueda haber evidencia suficiente para aceptar la existencia de un espectro de sexualidades, nuestro reclamo es no dejarse llevar por falsos divulgadores que sin la menor experiencia ni capacitación pretenden dominar el discurso llamando a cualquiera que les cuestione homofóbicos, transfóbicos, terraplanistas, TERFs o conservadores. Para los estafadores de la Liga Progre, al principio de nuestro artículo comentamos que los de la Liga Progre dicen que si dices que los trans femeninos no son mujeres biológicas te acusan de conservador o TERF. Pero en nuestro artículo hemos demostrado que la investigación trans es en su mayoría deficiente y los cambios biológicos que alardean son a lo mucho caracteres secundarios inducidos, que logran con tratamiento hormonal o cirugías, o ligeros y no significativos cambios en unas cuantas estructuras cerebrales, cambios muy parecidos a los que logran con el efecto placebo. Como siempre, hay investigadores que montados en la moda trans quieren impresionar con técnicas de secuenciación molecular y que han encontrado cambios biológicos en los fenotipos de algunos trans, pero siempre es lo mismo, hasta los propios pro-trans admiten que la investigación encuentran solo mutaciones de una hormona, y así. Como no pueden justificar su sandez ahora en The Lancet, se han ido a quejar de que la investigación trans no es ética, sus argumentos son que no es necesaria la investigación trans porque la experiencia de los trans es más válida, con eso mismo pueden justificar a los transedad. Es lo que habíamos dicho en nuestra entrada hace meses, que los transactivistas, como el estafador de Valkyries y la demente de Danifa, tienen siempre una respuesta para todo y su ideología es posmodernismo conservador, choca contra su propio ateísmo setentero. 16:05. Las predicciones de Andrés fallaron. Un grupo de transactivistas amenazaron con quemar una librería porque iban a presentar un libro crítico a su ideología. Andrés nunca habló de este caso. Disclaimer: este no es un artículo extenso, apenas un resumen que hemos hecho lo más entendible, evitando en lo posible entrar en cuestiones técnicas. Para intentar garantizar nuestra neutralidad nos aseguramos de ver varios de los vídeos de ambas partes, de La Alienada, de Crítica al Extremo, de Laje, de Pablo Iturrieta, de Matías Suárez, de Rocío Vidal, de Danan, y consultar el material, libros y artículos, que cientos de conservadores libertarios y progres transactivistas usan. No hemos incluido todo el material que consultamos porque son más de 500 referencias, tal vez en el futuro lo hagamos o tal vez no, lo más seguro es que no. El fraude del transactivista segundo. La estafa de Roger Andrés Lazo @crítica extremo. Hace meses que no hablábamos específicamente del doxeador Andrés Lazo Cruzat. Hoy aprovechamos porque Andrés subió un nuevo video donde dice que las TERF son conservas y se lamenta de que una TERF tiene más seguidores que él. Otra de las cosas irónicas es que Andrés se queja de que esa TERF quiere denunciar a otro con una denuncia legal, pero nosotros demostramos que él lo hacía cuando tenía su multicuenta de André Resú. Pero lo más patético es que se queja de que esa TERF no refleja el número de likes de sus seguidores, y es irónico porque Andrés tiene ahora un poco más de 2000 seguidores, y en promedio sus tweets reciben 40 likes, raramente más de 100, una muy baja proporción a la de sus seguidores. Como hemos dicho en varias de nuestras entradas, los vídeos de Andrés carecen de sentido, su video que analizamos es repetir que la TERF es tontita. Cosas aparte de los chismes que siempre mete, en su video dice en el minuto 13:45 que existen cientos de estudios que demuestran que el género es una realidad biológica, y coloca una captura que no justifica lo que dice, sino que habla de la diferencia entre sexo y género. Tal como esperábamos, Andrés no leyó los estudios, su capacidad neuronal no le da para más. Se fue a copiar el hilo del troll Borja Valkyries. Andrés dice que negar la identidad de un trans porque solo es un sentimiento y es algo que está arraigado a la biología. Se queja de las fuentes pero usa como fuente solo hilos de Twitter. Lo primero que percatamos es que Andrés no leyó ninguno de los estudios que menciona su amigo el troll Valkyries. ¿Y cómo lo sabemos? Porque muchos de los enlaces en el hilo de Valkyries están rotos. Nosotros decidimos buscarlos uno por uno.
Vamos a aclarar una cosa, nadie niega que los sentimientos de los trans se arraigan en la biología, como ahora nadie razonable niega que el efecto placebo tiene bases neurobiológicas ni nadie niega que amar o llorar tiene una base biológica. Pero que el efecto placebo tenga bases biológicas en nada cambia que no cura, igual que la identidad de los trans no los hace del otro sexo. El género cambia, el sexo es inmutable por mucho que los transactivistas quieran cambiarlo, los cromosomas no cambian por más que se lo desee. Andrés no nos puede acusar de ser conservas, pensamos que quizá estamos equivocados y le dimos el beneficio de la duda a muchos de los estudios que comparten los transactivistas de la Liga Progre. En una entrada anterior analizamos varios y demostramos que todos son de baja calidad metodológica. Nuestra otra razón es que Valcraix no sabe leer estadísticas, solo mete párrafos de resúmenes en un traductor de Google e interpreta lo que le canta la gana. Ahora veamos la lista de estudios del hilo de Valcraix. Valcraix, 28 de diciembre. 2018. Me encantan las respuestas a los bullying de Vicky tipo, no a la biología esta en su contra, no aguantan la ciencia, la biología mata su ideología y de hecho no la biología no va en contra de la identidad de género y aún menos de las personas trans. Ambas tienen su base biológica. Valcraix 28 de diciembre. 2018. Ya que estoy, está bastante demostrado que la identidad de género ergo las personas trans están respaldada por estudios genéticos, por ejemplo Understanding the Genetic Basis of Transgender Identity. Valcraix ni siquiera pudo poner bien el enlace al estudio, 255 personas le dieron like sin darse cuenta. Lo que Valcraix no les dice es que eso era un resumen de un estudio, abstract, para una conferencia, fue retirado de la página y publicado como estudio completo. El artículo original es un estudio en 30 personas a las que les secuenciaron su genoma y encontraron que los trans tienen variantes en 19 genes que los distinguen de los cis. Los autores comentaron que los resultados son preliminares. No usaron grupo control ni doble ciego. Lo más importante es que en el estudio reconocen que la mayoría de los estudios de los transactivistas tienen muestras muy pequeñas y una muestra de 30 es para ellos grande. A primary limitation of this study was that it included only 30 subjects, though this does constitute a larger sample size than the majority of prior studies utilizing WES to study gender dysphoria. It is for that reason that we consider the above FNDINGS to be preliminary in nature. We acknowledge that for any conclusions to be drawn regarding the extent to which a specific genetic variant contributes to gender dysphoria, segregation and in vitro analyses will be essential. Valcraix 28 diciembre de 2018 en respuesta a Valcraix o por ejemplo otro, un estudio de gemelos, Transsexuality among Twins, Identity Concordance, Transition, Rearing, and Orientation Concordancia en hombres, 33%, Concordancia en mujeres, 23%, con esto se puede ver que la genética influye. El otro estudio es un análisis de las respuestas obtenidas de encuestas con población trans. Es un estudio raro, dicen que entre los 31 trans que respondieron, en promedio estuvieron conscientes de sentirse trans hasta los 19 años, en promedio transicionaron hasta los 32 años. La genética puede influir en la elección cerebral, pero no cambia que su sexo sigue siendo el mismo. Ese estudio no es evidencia de que la identidad trans es igual que la cis. Valcraix 28 diciembre de 2018 otro, Neurobiology of Gender Identity and Sexual Orientation, donde se concluye que aunque no se conozca con exactitud todas las causas biológicas, la evidencia empírica corrobora que hay una contribución significativa biológica a la 1.d y 0.s. La revisión intenta justificar que la identidad trans tiene bases biológica, lo que nos llamó la atención es Sexual Differentiation of the Genital Stages place before Sexual Differentiation of the Brain Making It Possible that they are not always congruent, porque así es, nuevamente las diferencias que encuentran son solo en un pool genético que se expresa en cambios en el cerebro, nunca como los intersexuales. Valcraix siempre subraya sin entender nada de lo que lee. Los 4 estudios que comenta los hemos desmenuzado en nuestra entrada anterior sobre los transactivistas, excepto uno que no habíamos leído. La muestra fue de 20 trans, no hubo ningún cambio a nivel genético, ni de los aparatos reproductores, solo cambios a nivel del hipotálamo como el efecto placebo.
Esos 3 estudios también los comentamos en la entrada previa sobre los transactivistas, solo demuestran que hay cambios en el volumen de la materia blanca y gris del cerebro en personas trans equivalente a la de la identidad de género que quieren imitar. Todos esos cambios solo demuestran que la plasticidad del cerebro y que los trans son muy sugestionables. Esos cambios también se encuentran en personas esquizoides. Valkyrie@Valkyraix, 28 de diciembre de 2018. Puede haber gente que se piense que esto se debe a las vivencias de las personas trans, puesto que el cerebro es algo plástico, plasticidad cerebral, pero no link, y además que no tendría sentido puesto que a las personas trans se les fuerza a socializar. La revisión, otra vez, es sobre cambios en la estructura de las callosidades en el cerebro producidos por hormonas igual que el efecto placebo. Estamos muy agradecidos con Valkyraix porque encontramos que ese artículo es muy parecido a otro que compartió antes. De no haber sido por Valkyraix no habríamos caído en la cuenta de anomalías en 2 de los artículos que cita, por lo pronto estaremos profundizando. Oraciones 99% idénticas. Si encontramos más anomalías, uno de los artículos será candidato para retractación. Más cosas de Valkyraix. Valkyrie@Valkyraix, 28 de diciembre de 2018. Como quizás venga algo conserva a decir que si todo eso está sesgado por el lobby y bla bla bla, dejo esto. Un comunicado de 2617 genetistas/biólogos donde afirmas que la identidad de género está respaldada por estudios neurocientíficos not binary.org/statement/. Es un comunicado, no tiene ningún registro de quién lo subió, pero nos dimos cuenta que sus estudios son otra vez, basados en cambios en características secundarias principalmente por las hormonas. Ok, Valkyraix no deja de hacer de las suyas. Scientia/News in Verba Magazine fue una revista de pacotilla de militantes ateos extremistas que existió solo un año, dejó de publicarse en 2020 por supuestamente mantenimiento. La realidad es que no volvió a publicarse por no cumplir con los criterios de calidad y porque Ja descubrió que uno de los artículos ahí publicados era fraudulento. El artículo que Valkyraix actualmente no se puede conseguir en internet. Nosotros tenemos una copia del original, pero era un ensayo, no un experimento. En nuestra otra entrada hemos comentado que la revisión de Cornell no tiene autores y se basa en artículos en su mayoría encuestas de opinión. De uno de los estudios a Valkyraix le faltó BACT, because of heterogeneities estimate cannot be reliably applied to transgender women as a group. Del otro Valkyraix se confunde. A Cochrane Review found that, relative to the general population, the estimated incidence rate ratio of thrombotic events in premenopausal women prescribed combined oral contraceptives is 3.5. Valkyraix es un incompetente que compara el tratamiento con estrógenos solo vs el tratamiento combinado con anticonceptivos orales. Es un póster donde refutan Andrés. Transsexuality is characterized by a belief of having been born in a grown body. Solo confirman que la caracterización sexual se da antes de la diferenciación cerebral, no niegan que el sexo es binario. Es un estudio de caso que se publicó como carta al editor, no establece causalidad y Valkyraix dice que las anécdotas no cuenta, porque es así. Otra revisión que deja mucho que desear. Because the sample sizes of most studies on this subject were small, the conclusions must be interpreted with caution. Estudio con una muestra de 61 personas, solo hubo diferencias en la estructura de la materia gris. No hubo ni un método de control doble ciego. Garbage in, garbage out. En nuestra entrada demostramos que Andrés no leyó ni uno de los artículos que menciona en su video, solo fue a copiar lo que dijo Valkyraix y con eso hizo un video para acosar a una TERF. El video de Andrés es una completa y total basura, pero debemos reconocer que estamos muy contentos porque con su video nos hizo estar al tanto de unos pocos artículos que se nos habían pasado. Ahora podemos combatir más eficientemente la desinformación de los transactivistas misóginos de la Liga Progre. Nosotros no negamos que la identidad trans tiene una base neurobiológica, decimos que esa base es muy parecida a la del efecto placebo que todo mundo tiene y a los cerebros de los esquizofrénicos y psicópatas. Lo mismo, hay estudios que dicen que los pedófilos tienen bases neurobiológicas, en este caso anomalías, durante la etapa prenatal.
No nos confundan, no decimos que los trans estén enfermos, decimos que la base neurobiológica de los trans es un sentimiento que tienen, respetable sí, pero que no convierte a un trans femenino en una mujer, ni a un trans masculino en hombre biológico. No es cuestiones gustos, nadie ha demostrado que con solo sentir que eres del otro sexo te crece un miembro viril o una vagina, no es que reduzcamos el género al sexo ni negamos el género, los mantenemos separados. Son los estafadores como Andrés y Valcraix los que reducen el género a la biología porque en su mente fantasiosa creen que con ponerse una falda, dejarse el pelo largo, pintarse y operarse se convierten en mujeres cis. El sexo es binario, el género y la identidad de género no lo cambian. Los lobby que quieren cambiarlo lo hacen más por dinero que por ganar igualdad. Un tratamiento hormonal en general no mejora la calidad de vida de los diagnosticados con disforia de género y los pocos estudios que dicen que lo hacen la mayoría son deficientes. Según el metaanálisis, la población general tiene mejor calidad de vida que los trans en tratamiento hormonal. Los estudios con muestras más grandes y grupo control suelen mostrar menor efecto en la calidad de vida de los trans que los estudios con muestras más pequeñas. Disclaimer. Una copia del video de Andrés se puede encontrar aquí. La entrada es solo un resumen digerible de lo que concluyen algunos estudios sobre los trans y no es un análisis técnico. Decir que los estudios trans son metodológicamente deficientes no es discurso de odio ni transfobia. Si tienes diagnóstico con disforia de género, lo mejor es que consultes a profesionales cualificados y no con youtubers estafadores que solo lucran con vídeos de nula calidad. Ya hablando como QB el que edita el vídeo, es creíble que estafadores se ganen fama de estas causas, que si son buenos por ser trans activistas, que son buenos por atacar a Domentío, supuestos homofóbicos y pedófilos aparentes, que son mayormente difamaciones y chismes inventados que solo se lo tragan haters de los que critican y la calanía alrededor de él como Batman Juanito por dar el más claro ejemplo. En fin, feliz mes del orgullo para aquellas personas que pese a sus preferencias sexuales no se cierran personalmente en eso. Aquí el QB y les digo adiós.